Álvaro Iriarte aquí los acompaña en la conducción de Enfoque Público y entonces vamos a recibir a nuestro invitado que ya está conectado con nosotros, Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, quien se conecta con nosotros desde Concepción. Gabriel, muy bienvenido a Enfoque Público. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes, Álvaro. Gracias por la invitación. No, por favor, encantado. Lo que pasa es que tenemos este programa especial, Gabriel, y queríamos conversar un poco de algunos aspectos relacionados con nuestras fiestas patrias, porque pareciera ser que cada vez se va perdiendo más en el imaginario colectivo y en el fondo ya simplemente se habla del 18, pero no recordamos bien las diferencias, los elementos que estamos celebrando, y también nos gustaría conocer algo de los primeros tiempos, los primeros albores de la República, ¿no? Entonces, ¿por dónde partimos, don Gabriel? ¿Algún dato histórico que usted quiera aportar aquí a los auditores que sea poco habitual y con eso abrimos la conversación, o yo te pregunto? Miran, mejor... No querría hacer el aguafiesta yo de inmediato, así que mejor pregúntame y vamos contestando en la medida que la discusión lo vaya ameritando. Perfecto. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hablamos de fiestas patrias y qué celebramos el 18 y el 19? A eso me refería con ser aguafiestas. Lo primero que podríamos hacer es establecer una distinción básica. Si uno mira los documentos, por ejemplo, de la época, de qué se discutió, qué se hizo efectivamente, históricamente, el 18 de septiembre de 1810, nada de lo que se hizo ese día, hace ya más de 200 años, tiene que ver con la independencia de Chile. Perfecto. Primer mito. Primer mito. Primer mito. Lo que se hace en ese momento, hay que considerar que esos sucesos son tiene que ver con lo siguiente. En algún momento están las guerras napoleónicas en Europa, por ejemplo, y Napoleón invade España y secuestra al rey Fernando VII. Y lo secuestra y a toda su familia. Entonces los chilenos se responden por primera vez ante la pregunta: ¿quién gobierna en ausencia del rey? Y entonces eso pasa en 1808 y 2 años después los chilenos dicen, bueno, en ausencia del rey, por lo tanto, por una ausencia muy prolongada, lo que vamos a hacer nosotros es autogobernarnos, pero cuando retorne el rey, nosotros le vamos a devolver el poder. Perfecto. No hay ningún tipo de propósito secesionista, ni independentista, ni nacionalista. Y la independencia de Chile como tal es 8 años después de esos sucesos. 1818. O sea, mucho tiempo. 1818 es mucho tiempo. Gabriel. Dicho en otros términos, desde que se cae cautivo el rey Fernando VII hasta que los chilenos dicen no vamos más con la monarquía española y ahora somos un estado independiente, pasan 10 años, es muchísimo tiempo. Eso te iba a comentar. Y aquí hay una diferencia, porque entonces la pregunta, ¿cuándo empezamos a celebrar el 18 de septiembre? ¿Y por qué no estamos celebrando el 12 de febrero, que es el de la independencia, no? Es una buena pregunta. Yo la respondería en 2 partes. Ya. Toda revolución, como fenómeno histórico, inventa su propio linaje, se inventa su propia historia. Y hacia 1812 comienza a conmemorarse el 18 de septiembre de 1810 como el primer paso del autogobierno. La misma revolución va forjando sus propios mitos. Perfecto. Pero conscientes de la multiplicidad festiva, hasta 1837 nosotros teníamos 3 fiestas patrias. ¿Hasta 1837? Hasta 1837, si se quería celebrar la independencia de Chile, habían 3 fechas. El 5 de abril, que tenía que ver con la batalla de Maipú, que es como la batalla decisiva de la independencia de Chile. Perfecto, o sea, es una conmemoración bélica. Esa es una conmemoración de un evento bélico, claro, ¿no? Ya, perfecto. Una conmemoración propiamente de la batalla crucial. Ya. Hay un punto de inflexión en la guerra de independencia chilena, es el 5 de abril de 1818, batalla de Maipú. Ya, primera fecha. Hay otra fecha, que es el 12 de febrero. Ya. El 12 de febrero tiene una visión un poco ambigua, porque por un lado se conmemora la batalla de Chacabuco. Esta es cuando el Ejército Libertador de los Andes remonta la cordillera y derrota a las fuerzas españolas en 1817. Ya. Pero al mismo tiempo, como tú bien lo dijiste, el 12 de febrero también se corresponde con la declaración de la independencia de Chile.
más bien con la proclamación de la Declaración de Independencia de Chile. Eso sería, desde esa perspectiva, Gabriel, estamos conversando con Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. Eso sería la conmemoración, así como el otro era recordar una batalla, un hito militar que tiene que ver con esta connotación. Acá hay un acto administrativo formal, jurídico, diríamos los abogados, ¿no? Pero que también remite a esta especie dual. Perfecto. Es un acto jurídico, pero enmarcado en un contexto de guerra. Entonces, Perfecto. Batalla de Chacabuco, Declaración de Independencia. Ya. Y la que se va a terminar imponiendo, que es el 18 de septiembre de 1810, que va a reivindicar el inicio del proceso y con un carácter más bien civil y político. Perfecto. Pero hasta 1837 Chile convivía con esta multiplicidad festiva. No nos poníamos de acuerdo cuándo celebrábamos la independencia. Ya, y ahí tengo las típicas preguntas que nos hacen los auditores cuando escuchan estos programas especiales, Gabriel. ¿Eran los 3 fechas feriados? Eran las 3 fechas feriados, digamos. Ya. Si nosotros pensamos que Chile tiene demasiados feriados, ni siquiera nos hemos preguntado cómo era el mundo en el siglo XIX, ni mucho menos en la colonia. Ahí abundaban los feriados religiosos. Claro. No. Ya. O sea, en el mundo colonial, por ejemplo, si era cumpleaños del rey, era feriado. y así la misma proceso de formación republicana va insistiendo en esto. Pero, por ejemplo, en 1837, esto es muy importante para entender desde dónde surge esta dinámica de conmemoración que nosotros tenemos. Desde 1837 dicen, no, tenemos demasiadas fiestas, vamos a unificar el calendario, pero vamos a celebrar el 18 como la fecha civil del proceso, pero el 19 de septiembre inmediatamente va a ser declarado los días de conmemoración de la guerra. Digamos, la independencia es un proceso de guerra, es un proceso bélico, por lo tanto tú no puedes desestimar esa arista, esa dimensión. Pero lo que es interesante es que el 19 de septiembre, en las afueras de Santiago, se hacían una especie de juegos de guerra, lo que para nosotros sería como el antecedente muy remoto de la parada militar. Ya. Pero también las personas celebraban con ramadas. Entonces ahí comienza a aparecer esta triple dimensión del 18 de septiembre como fiesta. Por un lado, rememorar un evento histórico, exaltar la dimensión militar del proceso, pero también este carácter festivo y carnavalesco que va a estar profundamente vinculado y asociado a la fecha. Perfecto. Gabriel, y ahí, mira, se van abriendo varios temas interesantes. Ya, teníamos estas 3 fechas. Se toma esta decisión y esta es una decisión política desde el Estado para ir construyendo entonces la identidad de nación, ¿correcto? Y dice, ok, 18 y 19, planteémoslo así, pero se adopta eso. Y eso de alguna manera también trae el decaimiento de la conmemoración de la batalla de Maipú y de la proclamación de la independencia. Digamos, la apuesta del gobierno hacia 1837 es que está jugando sobre hechos consumados. Perfecto. Dicho en otros términos, hacia 1837, tanto la conmemoración del 5 de abril como la del 12 de febrero eran conmemoraciones ya de segundo orden. Digamos que en la fuerza de los hechos se había establecido por la práctica que el aniversario patrio chileno era el del 18 de septiembre de 1810. Perfecto. En Maipú prontamente queda en desuso la que más resiste un poquitito, que es el 12 de febrero, por esta doble dimensión, pero además que va asociado con ciertas fechas asociadas al carnaval, entonces tiene un carácter bien festivo el 12 de febrero que permite entender por qué es lo último que se termina eliminando. Pero ya hacia 1837, el 18, ya comenzaba a hablarse del 18, tenía una superioridad simbólica que de alguna manera allanaba esa decisión política de suprimir esta multiplicidad festiva, como la ha llamado una historiadora, Carolina Peral. Oye, estamos conversando con Gabriel Cid en este programa especial de Enfoque Público, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, que además está en Concepción. Por lo tanto, esto lo hace más interesante considerando que Santiago no es Chile, ¿eh? O no debería serlo, ¿no, Gabriel? Así pensamos los que somos de regiones o antes diríamos de provincia, ¿no? Sí. Gabriel, ahí tú mencionaste un aspecto bien importante. Están estos juegos de guerra que tienen se puede conectar remotamente, que es una demostración también de la capacidad militar. El 19 y tiene este elemento. Y tú mencionaste que también había la celebración o se generaban ramadas.
¿Cuál es el origen de esto? Y mira lo que quiero conversar contigo, Gabriel. ¿Por qué originalmente teníamos esta noción y está documentado las ramadas? ¿Y en qué momentos transitamos y terminamos hablando de fondas? ¿Son sinónimos? ¿Tienen distintas connotaciones? ¿Cómo se produce ese cambio? Sé que estamos en 1837 en adelante, pero es bien interesante. Vamos a hacer una arqueología. Ya, a ver. Incluso el ancestro, el antepasado de la ramada es la Chingana. Sí, en eso estaba pensando, en la Chingana. Ya, vamos uno por uno. Que es un espacio festivo de alcohol. O sea, digamos, no hay espacio festivo sin alcohol en el imaginario colonial. Ya, perfecto. Bebidas espirituosas, la chicha, el chacolí, que son prácticas festivas del mundo colonial. Entonces, en torno a la Chingana hay licor, hay música, hay baile. Y eso, por ejemplo, no sé, una figura muy conspicua de la política decimonónica, Diego Portales, que muchas veces se exalta como el prohombre de la República, del orden portaleno. Y que está de moda ahora, Y que está de moda, Gabriel, dado los últimos acontecimientos de ley, orden y Estado de Derecho en los últimos años, ¿no? Pero esa figura de Portales también tiene una dualidad, pues. Porque el hombre era muy asiduo a las chinganas. Entonces tocaba música, bailaba. Entonces, las chinganas, de alguna manera, forman parte de la cultura de celebración en un mundo fuertemente campesino. Ya. Digamos, nosotros a veces desnaturalizamos o banalizamos que Chile sea un país urbano, pero en estricto rigor, en términos demográficos, recién en la segunda mitad del siglo XX, la población urbana supera a la rural. Dicho en otros términos, el siglo XIX, cuando comienza, es un siglo abrumadoramente rural. Y por lo tanto, en esa lógica de divertimento rural, no se puede pensar sin la chingana. Ya, o sea, entonces, es parte del panorama. Es parte del panorama, es parte de la diversión popular. Tan así, que una celebración chilena, o como nosotros la vivimos, que sería la Navidad, que pensamos en la Navidad un espacio como puertas adentro, íntimo, familiar, doméstico, donde los niños son los protagonistas. En el siglo XIX, la Navidad es exactamente igual que el 18 de septiembre. Se celebra en la Alameda, que está abierta a la bebida de chicha. Entonces, eso cambia en las primeras décadas del siglo XX, pero dicho en otros términos, el siglo XIX, cuando comienzan estas dimensiones, es muy festivo y con esa dimensión puerta afuera. Ahora, en algunos casos, cuando tú tienes que prolongar la celebración, ya comienzas a instalar estas especies de pequeños asentamientos provisorios temporales que serían las ramadas y que después se van a institucionalizar como las fondas. Cuando cada vez un fondero todos los años se instala en el mismo lugar. No sé, aquí está Silva, en el siglo XIX es la fonda más importante. ¿Por qué? Porque tiene una chicha que genera su propia clientela. Y ahí ya comienzan a hacerse las famas los fonderos, los que se instalan todos los años y que tienen de alguna manera un sello distintivo, la chicha de Sil. Esa es una marca de la casa. Entonces, el siglo XIX de alguna manera establece todas estas dimensiones. Conmemoración de un hito histórico, dimensión militar asociado al 19 de septiembre y la dimensión más importante de Chile. Chile no tiene carnaval como otras partes de América, y el 18 de septiembre claramente es una versión de la chilena del carnaval. Y esa dimensión festiva popular es inerradicable del imaginario en torno al 18, que le da su sello distintivo. Gabriel, estamos conversando, seguimos en este programa especial de Enfoque Público para conocer un poco más, para hacer, como bien dijo nuestro invitado, arqueología, para tomar un poco más en perspectiva nuestra celebración. Estamos conversando con Gabriel Cid, doctor en Historia y académico de la Universidad San Sebastián, quien está en contacto con nosotros desde Concepción. Gabriel, y en ese orden de idea yo te escuchaba acá esto último, ¿no? Que Chile no tiene un carnaval como lo tiene Uruguay, como lo tiene Brasil, que es en el fondo una manifestación cultural previa a Semana Santa, o sea, la Cuaresma, para ser más preciso, en estos países. Pero tú nos decías que se traslada de alguna manera este ímpetu de carnaval, de celebración, de alegría, a la celebración del 18. Esa es una hipótesis que yo quiero abarcar, no es porque esté probado. Yo creo que no hay celebración en América Latina que prescinda. Ahora, lo que es significativo de Chile es que en Chile va acoplada a la fiesta cívica por antonomasia, lo que le da un carácter festivo a una fecha que debería ser solemne.
Eso yo creo que es Ya. un imbunche chileno, una mezcolanza que ha probado de ser muy efectiva. Y eso permite entender, por ejemplo, por qué para nosotros el 18 es sinónimo de alegría, de folgorio, de comer, pero nadie tiene muy en claro qué es lo que se celebra precisamente como hito histórico. Ese desdoblamiento significa que lo que ha triunfado es la dimensión festiva de la conmemoración, más que la reivindicación del hito histórico. Pero pareciera que eso es lo mismo que ha hecho que se arraigue y se prolongue, ¿no? Pareciera al menos. Hace que el 18 sea intocable. Digamos, todos pueden posar de posmodernos, todos pueden jugar a leerse, no sé, pues Benedict Anderson y pensar que las naciones son comunidades inventadas, claro, fabricación, hasta que les toca estar en el 18 de septiembre y se encuentran entonces con que la nación tiene un arraigo afectivo y efectivo mucho más considerable de lo que podrían sospechar, y que hasta el día de hoy es de las pocas instancias que terminan uniendo a Chile. Entonces, el 18 probaría justamente la buena salud de la nación, más allá de todos los agoreros que profetizan el fin de las naciones, el declive de las identidades nacionales. Convendría bien preguntarse qué pasa en el 18 de septiembre, donde parece que la chilenidad no está tan muerta como algunos auguran. Oye, no lo sé. Y ahí, Gabriel, dos consultas, pero no las voy a hacer juntas, sino que la primera es, tú mencionabas estos elementos y vuelve a la cabeza rápido, porque claro, este sentido de celebración, más allá de la fecha en que caiga y del feriado, se ha vuelto cada vez más persistente en el tiempo, que haya los colegios que tienen, o las universidades, por ejemplo, hoy día dan sus semanas de, las pausas, tienen un nombre, la semana de receso, las dan justo y las hacen coincidir con la semana que tiene el 18 y el 19. Hay personas que guardan vacaciones y toman sus vacaciones en la semana del 18 y 19. Y otros que no toman vacación, pero que aprovechan estos días para viajar a ver a su familia cuando están viviendo en otros lugares. ¿Esto se condice con este ánimo festivo? Porque es muy similar a lo que podemos ver, aunque con otro contexto, para fin de año, que la gente también viaja a ver a sus familias. Pero aquí se da también el 18 y el 19, ¿no? Eso tiene que ver con la pervivencia del ánimo festivo y que explica al menos dos cuestiones. Uno, la incomprensión profunda de las personas que no son chilenas, que viven, que no entienden cómo le pueden dedicar tantos días a una festividad, y el ambiente de tragedia que gobierna este país cuando cada 1 de enero, con el calendario en la mano, vemos en qué fecha va a caer el 18 y 19. Entonces, si cae un 18 y 19, sábado y domingo, es una tragedia nacional. Entonces, es imposible celebrar solamente 2 días. Entonces, y esto ha pasado varias veces, sí, todos nosotros lo sabemos. Entonces, o se declara el viernes y el lunes feriado. Incluso hay, no sé, pues, yo soy de la zona de La Serena, de Coquimbo. Ah, la Pampilla, claro, pues. Pero el 20 de septiembre es feriado regional. Por la Pampilla. Ahora, pero la razón, en términos, probablemente mis coterráneos se van a indignar, pero la razón un poco del 20 de septiembre como día festivo es un poco espuria. Claro. El 20 de septiembre ahí llegaron las noticias de la instalación de la Junta de Gobierno. Bajo esa premisa, todos podríamos tener, cada pueblo de Chile podría tener su propio feriado. Pero prueba un punto, que 2 días no basta, entonces hay que extender un día. Esa dimensión carnavalesca prueba este ambiente festivo que es característico chileno. Yo no la he visto en otras partes, o al menos no tan extensas en el tiempo. Sí, un día. Sí, un día. Pero nunca tanto tiempo. Nunca tanto. Oye, Gabriel, y en eso también ahí, perdón que sigamos conversando, pero un tema muy interesante, ¿no? Habíamos estado la semana pasada discutiendo que todos los años, y esto también tiene que ver un poco con algo de lo que puede ser la calidad de la política chilena, no cuestionar el tema, pero si tú mencionabas, si todos los años, el 1 de enero, tenemos los calendarios con las fechas para saber qué días caen, porque ya parece cómico que cada semana que se acerca el 18, sobre todo los primeros días de septiembre, aparecen proyectos de ley para agregar un feriado antes o un feriado después. Yo sé que eso va en la línea de lo que estamos conversando, pero también hay un aprovechamiento político bien grosero. O sea, ¿por qué no presentaste el proyecto el 1 de enero, el 3 de enero, el primer día legislativo, ¿no? Que sabías que en septiembre se iba a instalar como tema de país y como una urgencia, una necesidad. Claro. Pero que prueba un punto, que nadie puede ir contra la marea 18era. Pareciera que no. Pareciera que no. No, sería inmolarse vanamente en términos políticos
si uno quisiera decir, no, el 18, 19 cada sábado domingo, después hay que trabajar porque el país debe producir. El quien diga eso no ha entendido nada del arraigo afectivo del 18 en el imaginario chileno. O sea, lo puede decir, pero no entiende nada. Decir, pero comparto tu opinión. Pararse los pies y sacrificar su capital político. O si no fuera capital político, también de generar cierta animadversión de sus interlocutores. O sea, si yo dijera eso, oye, no, si se exceden, oye, podría terminar fácilmente funado, ¿no? En la cultura de las redes sociales. Laboral, si tú eres jefe y haces eso, y además no das aguinaldo, es ganarte la enemistad de todo tu subalterno. Entonces ya, está bien. Oye, Gabriel, yo tenía dos preguntas. Esa está absolutamente clara y estamos entroncados. La segunda es la siguiente. Respecto de el 19, las glorias del ejército, como se conoce hoy día, y este acto militar que es la parada, resulta que quiero colgarme algo que tú decías, porque claro, el ambiente en general es bastante de celebración, no es de solemnidad, pero pareciera ser que se suspende en muchas familias, en muchos hogares, yo incluyo la casa de mis padres, que pueden no celebrar o pueden celebrar muy puntualmente, pero hay un tema de transmisión y de ver el desfile, la parada militar. Y esto es bastante común y habitual y pareciera ser que incluso en regiones tiene a veces mayor sintonía, mayor cobertura que lo que parece ser en Santiago, pero es una realidad bien importante. O sea, hay familias que planifican el 19, el asado o la celebración que tengan en función de la parada militar. O llegan cuando está terminando, o lo hacen derechamente después, o llegan temprano para ver. O sea, es todo un evento también, con ciertas características familiares, ¿no? Todo un evento con características familiares porque coincide con el momento de la parrilla, de la salida hacia afuera, al aire libre, pero prueba para mí un punto que es importante, que el imaginario de nación chileno no puede ser pensado a las espaldas de la trayectoria bélica que ha tenido este país, que forjó este país en el siglo XIX. Mario Góngora, que es un historiador muy, muy importante, se refirió a Chile como tierra de guerra. Mira. Para graficar una recurrencia en el siglo XIX. Cada generación vivió una guerra. Si tú piensas en el siglo XIX, el momento de fundación de la nación y de la república, cada generación vivió una guerra. Guerra de independencia, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, después la guerra del Pacífico como el punto ya de mayor auge. Correcto. Y por lo tanto, sería bien absurdo o ingenuo pensar que la configuración de la identidad nacional chilena puede prescindir de ese etos histórico asociado al carácter, en algunos momentos, bien belicista del imaginario chileno. Por lo tanto, así como es poco pensable pensar en el 18 como una festividad solemne y cívica, puramente, sin esta dimensión carnavalesca, al mismo tiempo sería incompleto pensar la configuración de la identidad nacional chilena prescindiendo de esta dimensión que es la exaltación de las Fuerzas Armadas. Claro. Y que, claro, no sé, yo vengo de un pueblo chico como Valle y entonces el 18 también hay una mini parada. Pero por supuesto. Todos desfilan. Y es un desfile, y en regiones es un desfile cívico-militar. Es un desfile cívico-militar, desde los centros de madre, los niños de jardín. La Junji. Todos. Entonces, a veces, claro, el imaginario centralista de la gran ciudad cosmopolita pierde de vista que hay otro Chile que conmemora estas celebraciones con otras dinámicas que tienen que ver más bien con fomentar la integración social en torno justamente a la nación. Y ahí, Gabriel, perdón que te haga un doble clic, pero en regiones y en los pequeños poblados, muchas veces son comunas, a veces son parte de una comuna, pero hablemos de fuera de Santiago, olvidémonos de la capital del reino, como dirían nuestros amigos coloniales, o indianos, si no queremos hablar de colonia, pero es interesante que los desfiles cívicos militares se realizan en 2 o 3 oportunidades. Y esto ya lo estás mencionando tú, tiene que ver con la identidad militar y bélica. Está el del 21 de mayo y el del 19 de septiembre. Y la otra fecha es el aniversario probablemente de la comuna, que esta es una discusión bien interesante porque hay algunas
que tienen la fecha de fundación como fundación efectiva, y luego tienen la celebración de la fundación de la ciudad, más bien dicho, cuando son reconocidas con el título de ciudad durante el periodo español o como comuna. Ahí hay otro ejemplo, ¿no? Porque es una cosa bien característica. O sea, yo no veo para el aniversario de Santiago, que es la capital, un desfile cívico-militar por el aniversario de Santiago. Pero basta que salgas a ya empieces a alejarte, y eso es lo más habitual. Es lo más habitual. De hecho, tengo fotos mías desfilando de jardín y fui portaestandarte de mi colegio. Mira. Y celebramos efectivamente en el aniversario de la ciudad el 21 de mayo y el 18 de septiembre, y todos los colegios, claro, todos los centros de madre, todas las agrupaciones culturales, los clubes deportivos, los clubes de guaso. Claro. Entonces, claro, esa dimensión como de sociedad civil, de vida cívica, tiende a eclipsarse en las grandes ciudades, que por definición tienden a ser mucho más cosmopolitas y ven con un poco de desdén. Y por lo tanto, claro, en ese desdén, que a veces equivale a espejismo, pierden de vista lo arraigado de estas prácticas más allá de la capital, más allá del perímetro de la capital. O sea, es muy interesante considerar que hay capitales, son pocas, pero hay algunas capitales regionales o de provincia que no tienen costa. O sea, que no tienen, no son ciudades costeras o no tienen puerto derechamente, y que igual se organiza un desfile para el 21 de mayo. Y en el fondo las unidades de la Marina más cercanas envían destacamentos. O sea, es una dinámica bien particular. Y eso también da cuenta que son periodos bien marcados. O sea, mayo primer semestre, septiembre segundo semestre, y después el tercer hito, que es la ciudad, donde caiga en función de la respectiva conmemoración, ¿no, Gabriel? Y olvídate en otros casos como Arica, por ejemplo, donde el 7 de junio toma el Morro es un día, sí, claro, probablemente incluso tanto más importante que el 18 de septiembre, o el 14 de febrero en Antofagasta, o el 20 de agosto en Chillán. Entonces, cada ciudad tiene sus propios imaginarios bélicos y patrióticos, claro, que le dan sentido a esa pequeña comunidad. Ahora, en el caso de Antofagasta es bien notable, porque la gente hoy día, con ciertas falencias, como tú bien sabes, en estudio de lo que es nuestra raíz, nuestra historia, mucha gente piensa que Antofagasta, dice, ¡ay, qué simpático! Celebran el 14 de febrero por el Día de los Enamorados. Amigo, amiga, no, es la toma o el ingreso de las tropas chilenas a la caleta de Antofagasta. Sí. Ese es el día de Antofagasta, para ellos, ¿ah? No es que sean unos fanáticos empedernidos de Eros, ni de Cupido, ni de nada. Ni de San Valentín, ni de ninguna. Un hecho bélico. Claro, es interesante. Estamos conversando en esta tarde de martes 16 de septiembre, en la previa, en la víspera de las Fiestas Patrias, con Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. Gabriel, otra pregunta interesante. Hoy día Chile mantiene esto que estamos conversando, incluso fuera sobre todo fuera de la gran ciudad o de las grandes ciudades. Pensemos de inmediato en Santiago, la conurbación Viña, Valparaíso, Conconi, Concepción, Talcahuano y Hualpén. Pero el resto de las ciudades lo mantiene. Pero hoy día, si bien es cierto, mantenemos todo esto, también tenemos una mayor exposición a los extranjeros, ya sea por turismo. O sea, recordemos que Chile recibe, según entiendo, puedo estar medio equivocado, pero según la estadística que vi antes de entrar al programa, como 5 millones de turistas al año, y en septiembre también vienen los turistas, y además tenemos una exposición. No sé si nos puedes comentar cómo ha sido esta exposición o esta evolución a los ojos de la historia de los extranjeros respecto de las celebraciones patrias, porque tú bien me decías, es bien distinto a otros países. Bien distinto a otros países. Incluso el 18 como toda fiesta es flexible. Uh-huh. En algún momento tuvo que alejarse de este imaginario como del latifundio del Valle Central. Claro. Y eso uno lo puede ver prácticamente en los 90 en los colegios, donde, claro, toman conciencia de la pluralidad regional de Chile. Entonces ya, además del guaso y de la China, bueno, está el norte, sí, claro, está el mundo chilote, entonces está Rapa Nui. Entonces ya, por un lado, hay una pluralidad de formas de pensar los chilenos. Y con los flujos migratorios últimamente uno puede ver que estas comunidades también inventan su propio, como que quieren plegarse, no sé, sí, una cierta fonda que hace comida fusión donde venden arepas. Ahora, la música chilena en general en las ramas siempre ha sido bien cosmopolita, desde el inicio del siglo XX, donde las rancheras triunfaban. Ahora probablemente, claro, más allá de ciertos
directrices oficiales cuecas se escucha, sí, pero comparte su sitial con otros ritmos que claramente provienen del Caribe. No, nadie es muy purista en las celebraciones del 18 respecto a solamente acá se baila cueca. No. Por supuesto hay espacio. Entonces, en términos auditivos, es una conmemoración que tiende a lo cosmopolita, pero en general lo que uno puede observar es cómo todos se pliegan, se dan cuenta que, por un lado, esto es parte de la idiosincrasia chilena. A mí me ha tocado compartir estas fiestas del 18 con personas de otros países y no pueden entender no pueden entender el carácter festivo y tantos días. Eso les llama poderosamente la atención. En general es un solo día que puede pasar sin pena ni gloria. Y que no es feriado irrenunciable en otros países. Irrenunciable. Pero nadie entiende esta vorágine. Y por lo tanto les parece muy simpático y quieren plegarse acá. Probablemente que sería el mismo espíritu que uno tendría como chileno si se le ocurre ir a Río de Janeiro en fechas del carnaval. Tienes que plegarte y aprender a hablar ese idioma, no lo puedes cambiar. Oye, Gabriel, y en ese sentido, fíjate que un comentario, yo creo que esto que tú me señalabas, que se tratan de integrar las comunidades extranjeras residentes con sus comidas, es una cosa bien particular que a mí me tocó verlo en Acción de Gracias. Cuando estuve viviendo en los Estados Unidos. Se celebra como Acción de Gracias, es un tema bien familiar, no tiene la misma connotación festiva, sí hay harto desplazamiento, y muchas familias que son familias de comunidades extranjeras celebran y con el pavo, con todo lo que hacen los americanos, los estadounidenses, pero incorporan, por ejemplo, su comida. Y yo creo que acá también en las fondas ya se está viendo. O sea, hay fondas donde encuentras arepa, hay fondas donde encuentras, en vez de encontrar postres caseros chilenos tradicionales como una leche asada o dulce, encuentras postres más bien europeos o de los Estados Unidos. O sea, más de alguna fonda te ves de cosas que tú dices, ¿qué es esto? Y ahí parece que se da esta dinámica de decir, yo también celebro, yo me siento chileno, pero yo le aporto esto al país. Es una dinámica bien interesante. Muy interesante. Y en general, claro, en algunos casos hay, por ejemplo, a mí me ha tocado revisar algo de esto para el siglo XX. Las comunidades migrantes también celebran puertas adentro el 18, pero en sus propios términos. No sé, las comunidades croatas, que son muy importantes, la británica o la alemana, celebran, sí, porque es un día festivo, pero lo celebran bajo sus propios términos. En realidad, en Chile parece que la integración funciona relativamente bien, al menos en ese sentido. Pareciera que sí. En el sentido de intentar incorporarse tal como tú lo dices tú, pero aportando de nuestra identidad cultural. Claro, pero es particularmente importante en términos gastronómicos. Claro, pero sin desplazar voy a inventar. Sin desplazarlo. Al asado, a los anticuchos, fierritos, al choripán, o sea, eso sigue estando presente. Más el terremoto, que es una bebida bien particular que captura los sentidos de los extranjeros, ¿ah? Pero que es una invención reciente. Eso trata de la movilidad del 18. Es algo nuevo, toda la razón. Que era la bebida típica en tiempos de Diego Portales, ya no existe, un trago perdió y se celebra se utiliza el terremoto, que no existía hace 20 años, no existía el terremoto. Claro, y hoy día es popular y pareciera que no tiene... Es popular, parece que nunca ha estado ausente el terremoto Eso te iba a decir, Gabriel, y es imposible pensar en ir a una fonda o a un restaurante de comida típica o que tenga un menú de comida típica para esta fecha que no tenga terremoto dentro de sus opciones de consumo de bebida. Eso te habla de la capacidad de adaptación. Si la fiesta perdura es justamente porque sabe adaptarse a los tiempos. Esta tensión entre permanencia, cosas que tú no puedes no tener, pero al mismo tiempo cosas que tú puedes incluir para darle, claro, probablemente hay fondas veganas. Eso te habla mucho de claro. Tienes que jugar con la idea de la fonda, con la idea del anticucho, pero hacerlo vegano. No se me ocurre una alternativa más fome, pero es llamativo que tú tienes que jugar en esos códigos. Pero claro, efectivamente eso es de lo que estamos conversando. Gabriel, una última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿alguna tradición familiar o tradición propia que hayas instaurado para estas fechas, algo que ya pasó a ser parte de tu celebración en tu casa o con tu familia?
Más allá, porque el otro día conversábamos con otros invitados y nos decían, mira, yo te puedo decir que lo que tengo claro es que son los días que más carne como, porque como carne miércoles, o sea, 18, 19, 20, 21, y si queda el 22 en la mañana también. Otros nos decían, mira, nosotros viajamos, qué sé yo. ¿Alguna tradición que tengas tú? Nosotros procuramos toda una semana solamente comer menú chileno. Ya. Y que los niños son muy pequeños, todavía no entienden mucho esto, pero que aprendan a elevar volantina. ¿Volantín? ¿De papel o de plástico? De papel y de plástico. Bien. Los de papel son bonitos para el primer rato, pero tiene una vida útil con cabros chicos muy... Así que hay que pegarse con los de plástico, pero los dos. Me parece. Trompo ya es un poco... Pero es interesante que rescatar esos juegos que se pierden. Que claramente eran muy importantes en el siglo XIX y en el siglo XX por la precariedad material del país. De los niños. No tenían más juguetes que eso, era el juguete que tenían. Claro. Y con tanta sobreabundancia de juguetes, irónicamente hay que volver esos juguetes no porque los niños carezcan de juguetes, sino porque los desconocen porque están en un mundo de plástico, de cosas desechables. Entonces, creo que es saludable volver a esos. Oye, ¿y el tejo? Tejo, Rayuela, ¿cuál sería? ¿Hacia el sur? Dependiendo. Dependiendo. Cuando yo me movilizo hacia el norte, armamos en un rincón del patio nuestro tejo y nuestra canchita de rayuela. Buenísimo. Bien, pues, Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, quien se ha dado el tiempo de compartir con nosotros en Enfoque Público en este programa especial, para recordar un poco qué estamos celebrando, conmemorando, algunas tradiciones y una perspectiva un poco distinta que esperamos haya sido de interés para ustedes. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo.